Los alumnos de la FES Iztacala, Psicología en el campo de la salud, expondrán el siguiente tema: formas de diseñar un plan de intervención en la psicología de la salud. Metas para prevenir la enfermedad. La prevención primaria debe estar directamente relacionada y condicionada a la promoción de la salud. Sus acciones no van dirigidas a un individuo, sino a los planes de educación para la salud, los cuales podrán aportar contenidos de otras áreas de aplicación en la psicología, como pueden ser la psicología del trabajo, la psicología social, la psicología comunitaria y la psicología educacional. Tiene como característica central la actuación en los problemas epidemiológicos de la población e interviene en la construcción de estilos de vida saludables y en evitar comportamientos de riesgo. Busca desarrollar prácticas de prevención que se prolonguen o se utilicen durante toda la vida. Por ende, la prevención primaria deberá conocer antes de que se encuentre un problema concreto, utilizándose como guía de acción en el conocimiento epidemiológico, previo del colectivo al cual va a ser intervenido. La prevención primaria debe estar directamente relacionada y condicionada a la promoción de la salud. Prevención secundaria. Se hace en los ambulatorios y o centros de especialidades. Su principal objetivo es acompañar al paciente, ayudándole en el seguimiento de su tratamiento, ya sea físico o psicológico, para prevenir el agravamiento de la dolencia. La intervención secundaria es el campo tradicionalmente más conocido y desarrollado tanto de la psicología como de las especialidades médicas en general. En términos de la psicología, posee un fundamento teórico práctico, bien sedimentado en la psicología clínica, es decir, en el campo en el cual se utilizan las técnicas más tradicionalmente desarrolladas de la psicoterapia. Prevención de tercer nivel. Está relacionada con la asistencia a los problemas de alta complejidad, derivados de los otros niveles de atención 1 y 2, y con las investigaciones de salud, en general que se hacen en los hospitales, pero también puede hacerse en los centros de especialidades. La prevención terciaria incluye el seguimiento de pacientes en tratamiento clínico, quirúrgico, quimioterápico y radioterápico. El objetivo de estas actuaciones es ayudar a que los pacientes desarrollen una nueva expectativa de vida, con otros valores, y que le dé el soporte para afrontar la nueva realidad en consecuencia a la dolencia. Las acciones junto con a las familias de los pacientes son una importante intervención preventiva, es decir, promover la orientación y la preparación de los familiares de modo que disminuyan los impactos de la noticia de la enfermedad y facilite la adaptación del grupo familiar. Objetivos para conservar la salud. El impacto de cuidar. 3 son los factores que sitúan al cuidador informal en el centro del debate sobre las políticas del bienestar: el creciente aumentando de la demanda de cuidados, el cuestionamiento sobre la futura disponibilidad de cuidadores informales y las formas de los sistemas sanitarios de atención social. Esto quiere decir que se nota una informalidad en ese tipo de labores que son de vital importancia para este tipo de cuidados. Las diferencias de género no solo son evidentes en la proporción de mujeres y hombres que asumen el papel de cuidadores, también existen diferencias en impropias características del cuidado que presentan las mujeres y los hombres, tanto en el tipo de actividades que asumen como en el tiempo dedicado a cuidar. Las cuidadoras adoptan a menudo otros roles de manera simultánea. Se es cuidadora a la vez que madre, esposa, hija, ama de casa y o trabajadora. Y la dificultad para
compatibilizar las distintas responsabilidades que repercute la vida de una cuidadora. Cuidar puede ser entendido como un trabajo, una actividad que consiste en la ejecución de una serie de tareas y que acarrea determinados costes. Sin embargo, está formada de entender el cuidado que ha sido cuestionada sin dudar como un trabajo. Este es un trabajo en tanto físico como emocional. El perfil típico de la persona cuidadora principal es de una mujer, de una ama de casa, con una relación de parentesco directa o indirecta, y que convive con la persona a la que cuida. Continuaremos con el tema elección ética de la intervención psicológica, empezando con las definiciones. Ética. Para la Real Academia Española, ética se define como la parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre. Según Cohen, la ética se ocupa de aquellas decisiones que más nos importan y no hay decisión importante que no plantee un dilema. La palabra griega significa dos cuernos, los cuernos del dilema. Dos opciones, tan solo. Es o no es, ser o no ser, verdadero o falso. O más bien solo una, la que nos permite encontrar un camino entre los cuernos del dilema. Moral. El enfoque kantiano afirma que la moral no se sostiene en la emoción, la compasión, la conciencia, la intuición, la tradición, sino en la razón pura. O dicho de otra manera, que el ser humano es libre, puede resistirse al deseo y actuar según el objetivo que se marque. La máxima kantiana, debo actuar en toda ocasión de forma que siempre desee que mi conducta se convierta en ley universal. Se considera la persona un fin, nunca un medio. Subraya el principio de autonomía basada en la voluntad como el único principio realmente moral. Deontología. Deontología significa ciencia o tratado de los deberes. Y por último, código de ética. Nos ilustra Frank Tarragó, los códigos de ética son un instrumento educativo de la conciencia ética del profesional. Es claro y manifiesto que no se puede ser ético si no se es competente. Psicología y ética. Entre la psicología y la ética hay muchos puntos en común, sin embargo, la primera explica las conductas y la segunda las valora. Los objetivos del código deontológico son los siguientes según Gómez-Senet. Garantizar el prestigio profesional, delimitar competencias específicas de la profesión para asumir las responsabilidades que le son propias, promocionar el desarrollo técnico y científico de la disciplina y favorecer el reciclaje pedagógico a través de la formación continua, concretar y definir el comportamiento que se considera adecuado, evitar la competencia desleal y constituirse como base para aplicar sanciones. La pregunta, ¿cómo hemos de actuar? Bueno, pues veámoslo desde la psicología y deontología, en un estudio empírico basado en dilemas éticos, que fue una tesis doctoral de Javier Urrá, del Colegio Oficial de los Psicólogos de Madrid. Se realizó una investigación cuyos objetivos fueron conocer qué temas o situaciones generan dilemas a los profesionales psicólogos y ante ellos qué respuestas dan. Saber si ante una misma situación o hecho las respuestas son divergentes, dispares, contradictorias o irreconciliables. Y si estas diferencias se deben al desconocimiento del código deontológico, a la subjetividad de la interpretación del artículo referente, a la inexistencia del mismo o a una redacción equívoca. El instrumento utilizado es un cuestionario compuesto por 124 dilemas que ha sido contestado por 723 psicólogos en todo el país. Estamos hablando de España. La filosofía de trabajo se basa en el diálogo socrático de Hippias Menor, en el que se afirma que es preferible que alguien actúe mal adrede a que actúe mal sin saberlo. Procedimiento. Se contó con 37 reconocidos psicólogos para la elaboración de un listado de dilemas. Las muestras de edad van, que fueron 18 de menos de 30 años, 200 de 31 a 40 años, 234 de 41 a 50 años, 90 personas de 51 a 60 años y 11 de 61 o más años.
Resultados principales. Aunque se aprecia una general coincidencia en las respuestas, existen situaciones donde la disparidad de posicionamientos resulta preocupante. La formación recibida en ética por los psicólogos es escasa y teórica, cuando no mayoritariamente nula. No se ratifica la hipótesis de que quienes han terminado la carrera más recientemente estarán mejor formados en ética y deontología, y ello porque sigue sin enseñarse a los alumnos el contenido de la ética y deontología profesional, y aún menos enfrentarse a resolución de conflictos. Existen temas que coinciden por acuerdo unánime en el caso, por ejemplo, de la repulsa a trabajar con torturadores o la asunción del deber de denunciar cuando se es sabedor de que un niño es víctima de agresiones y maltrato. Conclusiones y discusión. La frecuencia de ocurrencia de que cada dilema resulta grave en el 59.9% y que reconozca trabajar cuando se encuentra demasiado estresado para ser efectivo. Un 50.3% afirma haber atendido a clientes que presentan problemas anodinos que pueden ser resueltos por ellos mismos. Reseñar el dilema, utilizar revelaciones personales del profesional como técnica terapéutica, que tenemos una incidencia del 50.1%. Resulta relevante que la mitad de los psicólogos interpreten esta terapia como benéfica, mientras que la otra mitad la valoren como inaceptable. Tampoco es desdeñable por preocupante que el 46.7% haga que los clientes completen los tests, que no son escalas de autoobservación en su casa, aunque sea puntualmente. Datos arrojados. Psicología clínica y de la salud. La ocurrencia dentro del área alcanza el altísimo 70.1% cuando se refiere a que al comienzo de la terapia no se ofrezca al paciente información detallada de otras alternativas terapéuticas y otros profesionales a los que podría acudir, además de indicarle la naturaleza y características de su propio estilo o enfoque de intervención. Con la psicología educativa, la máxima ocurrencia dentro del área, con un altísimo 72.5%, se da en unos padres que llevan al psicólogo a un niño de 3 años porque es muy inquieto y nada obediente, solicitándole que desarrolle un programa para que les obedezca más. Planificar y ejecutar el programa sin antes haber valorado si las peticiones de los padres responden a las necesidades e intereses del niño. Con respecto a la psicología jurídica, es grave que el 41.9% de los profesionales de este ámbito reconozca realizar un contrainforme pericial basado solo en el informe elaborado con anterioridad por un colega. El 47.6% de los psicólogos jurídicos afirma que hace una evaluación sobre custodia de menores sin ver a ambos progenitores. Esta es una de las causas más fundamentadas para recibir denuncias por mala praxis. Con respecto a la psicología del trabajo, de los recursos humanos y de las organizaciones, un 47.5% afirma administrar un test de inteligencia como primera selección de candidatos en un proceso de contratación de personal administrativo. El 39.4% confirma la ocurrencia de seleccionar a profesionales con escasa asertividad, poco dados a agruparse o sindicarse para defender sus derechos, asegurándose así al empresario directivo que no va a sufrir huelgas. Con respecto a la psicología y drogodependencia, es el caso de la ocurrencia de que un psicólogo abuse del alcohol en lugares públicos. El porcentaje alcanza el 46.7% en quien trabaja en drogodependencias. Tenemos la convicción en su mayor sensibilidad ante el consumo, lo que los puede llevar a señalar como problema lo que otros consideran conducta socialmente aceptada. Psicología deportiva. Un elevado 68.4% refiere proporcionar información psicológica personal de un deportista a su entrenador o directivo del club que los ha contratado. Psicología política. Un altísimo 75% de ocurrencia se refiere a que un psicólogo entrene a un candidato político para ocultar debilidades de su programa. En cuanto a los dilemas cuya desviación típica es mayor y que por ende indican un alto grado de dispersión en los planteamientos de los psicólogos, tenemos que cobran a clientes por las citas a los que estos no acuden. Es un dilema que genera un gran contraste de pareceres. Existe una profunda división y el 50% entre los que entienden que sí se debe cobrar y los que se oponen a esta práctica.
Respecto a informar a un miembro de la pareja de que el otro miembro tiene SIDA, si quien lo padece se niega a revelárselo, también se aprecia una gran dispersión. Se equilibra la asimetría, lo que permite concluir que unos serían favorables al comunicarlo y los otros no. Adaptar el nivel de dificultad de una asignatura en base al nivel que presentan cada año los alumnos de la misma. Dada la alta desviación típica y el equilibrio de la asimetría, se aproxima a criterios contrapuestos en esta área de la investigación y la docencia. El dilema que hace referencia a que los psicólogos de la sanidad pública remitan a la Dirección General de Tráfico informes sobre aquellas personas que pudieran estar afectadas para conducir. Hay una mayoría que está de acuerdo con trasladar esta información, pero se aprecia diferencia de opinión y posicionamiento de los psicólogos. Esta disparidad de criterios que genera inseguridad en la ciudadanía se vuelve a apreciar en la polaridad entre los que son favorables y los que no, a informar a un joven de 18 años de la causa de muerte de sus padres, cuando éste es producto de la violencia de género que ha concluido con el suicidio del parricida. Una última conclusión sería que no podemos mantenernos en obrar según mi mejor saber y entender, sino según criterios analizados y debatidos por el conjunto de la profesión, pues la acción equívoca de un psicólogo revierte negativamente en el conjunto. Continuamos con el siguiente tema, que es guías de práctica clínica. Vamos a responder a la pregunta: ¿qué es un tratamiento psicológico eficaz? Hoy ya no vale el ojo clínico. Hoy es necesario tener el tratamiento claramente descrito en un manual de tratamiento que se pueda aplicar por distintos terapeutas, que sea viable y posible de aplicar, protocolizado, aceptado por los clientes y evaluado con los criterios de evaluación científica. Entendemos por tratamiento psicológico a una intervención profesional basada en técnicas psicológicas en un contexto clínico. Centro de salud mental, hospital, consulta privada, asociaciones de personas afectadas, etc. En ella, un especialista, habitualmente un psicólogo clínico, busca eliminar el sufrimiento de otra persona o enseñarle las habilidades adecuadas para hacer frente a los diversos problemas de la vida cotidiana. Un tratamiento psicológico eficaz sería aquel que ha pasado los controles y pruebas científicas adecuadas, de tal modo que sabemos que funciona respecto a no aplicar ningún tratamiento o a otro que no muestra tener efectos o a otro menos eficaz. La necesidad de las guías clínicas para la práctica. Todo lo que hoy es tan relevante en relación con la evaluación de los tratamientos y las guías clínicas surge en 1989. En ese año, el Congreso de los Estados Unidos crea la nueva agencia federal, la Agency for Healthcare Policy and Research, con el objetivo de determinar la eficacia de los tratamientos para trastornos específicos y elaborar guías de tratamiento para ellos. Se comenzó con los trastornos médicos y luego se terminó con los trastornos psicológicos. Estas guías no solo sirven para orientar al clínico, son también un consenso entre los profesionales para hacer una buena práctica clínica y sirven para tomar decisiones administrativas de qué tratamientos financiar o qué fármacos incluir financiados por el Sistema Nacional de Salud. La elaboración de las guías clínicas en psicología clínica. Las primeras guías. La Sociedad Americana de Psicología tiene su división 12 dedicada a la psicología clínica. Un grupo de expertos de la misma elaboró en 1993 el Task Force sobre la promoción y difusión de procedimientos psicológicos. Fue publicado en 1995 y actualizado en 1996 y 98. En el informe se consideran varios hechos relevantes que luego se han tomado en consideración para la evaluación de los distintos tratamientos psicológicos. Estos son la utilización del DSM y posteriores ediciones del mismo para la categorización de los trastornos psicopatológicos y la manualización del tratamiento, partiendo de los libros como el de Beck, Roche, Shaw y Emery, para el tratamiento de la depresión, en el cual aparece el tratamiento claramente descrito. Distinguieron dos categorías sobre la eficacia de los tratamientos bien establecidos o eficaces y los tratamientos probablemente eficaces, a los que en este informe se sugiere que se les llame tratamientos experimentales.
El Task Force delimita claramente qué criterios debe cumplir un tratamiento para entrar en una de las categorías o quedar fuera, como inefectivo si no cumple ninguna de ellas. Para que un tratamiento bien establecido es necesario que se cumplan 3 criterios. El primero, que al menos existan 2 buenos estudios con diseños experimentales entre grupos, realizados por investigadores distintos, donde el tratamiento haya demostrado ser superior a nivel estadístico respecto a un fármaco, grupo de placebo psicológico u otro tratamiento, o que sea equivalente a un tratamiento ya establecido por experimentos, donde el tamaño de la muestra sea adecuado. Se sugiere alrededor de 30 sujetos por grupo. También se incluiría en esta categoría una serie de diseños de caso único que demuestren su eficacia, teniendo que usar buenos diseños experimentales y comparar cada caso con otro al que se le aplique otro tratamiento, placebo, psicológico o fármaco. El segundo criterio de los estudios que se hayan realizado siguiendo un manual de tratamiento. Y el tercero, que las características de la muestra de clientes tratados estén claramente especificados. Los criterios para un tratamiento probablemente eficaz son más laxos. En este caso, un estudio tiene que cumplir una de las 4 condiciones. 1. 2 estudios mostrando que el tratamiento es más eficaz que un grupo control de lista de espera. 2. 2 estudios que cumplan los criterios para un tratamiento bien establecido, pero que hayan sido realizados por distintos investigadores, o un buen estudio que haya demostrado eficacia con estos mismos criterios. 3. Al menos 2 estudios demostrando eficiencia, pero con la limitación de haber sido realizado con muestras de clientes heterogéneos. Y 4. Una pequeña serie de estudios de diseños experimentales de caso y que además cumplan los 3 criterios anteriores. Ahora veremos lo que es una guía de tratamiento y guía para la práctica clínica. Se diferencia entre las guías de tratamiento, antes llamadas guías clínicas, y las guías para la práctica clínica. Una guía de tratamiento es aquella que ofrece recomendaciones específicas sobre los tratamientos que se pueden ofrecer a los clientes. Una guía de práctica clínica es un conjunto de declaraciones desarrolladas sistemáticamente para ayudar a decidir al clínico y al paciente sobre cuál será la mejor opción terapéutica. El Task Force sobre promoción y difusión de tratamientos psicológicos es una guía de tratamiento para los trastornos mentales y del comportamiento elaborada por la Asociación Americana de Psicología. En la actualidad hay elaboradas más de 900 guías de tratamiento, de las cuales 100 son guías en las áreas de la salud conductual. Existe una web específica, la www.guideline.gov, para revisar las guías clínicas que van surgiendo en Estados Unidos, fundamentalmente por parte de la administración, asociaciones científicas y profesionales, fundaciones, etc. Allí puede encontrarse una ingente cantidad de información sobre este tema, ya que aparte de las guías clínicas se han elaborado también guías para la práctica, como por ejemplo para poblaciones especiales, tipos de pacientes, etc. La Asociación Americana de Psicología ha elaborado 2 documentos con la idea de poner orden. Estos documentos son la Guía para el Desarrollo de Directrices en las Intervenciones para los Trastornos Mentales y Aspectos Psicosociales de los Trastornos Físicos y los criterios para evaluar las guías de tratamiento. En esta última se diferencia entre lo que son las guías de tratamiento de guías de prácticas clínicas. Las guías de práctica clínica recomiendan a los profesionales qué deben hacer junto con otras cuestiones que deben considerarse en la práctica clínica sin centrarse en recomendaciones para el tratamiento de problemáticas clínicas específicas. A diferencia de otras asociaciones profesionales y científicas, en los últimos años la Asociación Americana de Psicología ha decidido no desarrollar guías de tratamiento, aunque sí ha elaborado una guía sobre evaluar dichas guías, ya que lo que sostiene la APA es que pueden ser relevantes y útiles en la práctica clínica, pero no deben ser determinantes. Considera que los atributos que tiene que tener toda guía para la práctica son los siguientes: respeto a los derechos y dignidad humana, explicar su necesidad, diseño de su alcance, contenido, usuarios y contexto, evitación de sesgos, revisión y cita de toda la literatura relevante, valor educativo para los psicólogos públicos y otras personas interesadas, consistencia interna, flexibilidad,
basada en las mejores fuentes disponibles, actualmente a nivel de la teoría, investigación y códigos legales de conducta y o estándares para la práctica. Viabilidad de ser implementada en el lugar de la práctica actual, redactada en un lenguaje que anime o recomiende sin utilizar un lenguaje impositivo. Deben ser claras, breves y sin ambigüedades, y compatibles con las leyes, práctica profesional y código. Para evaluar los tratamientos, la APA ha elaborado teniendo en cuenta dos dimensiones. La primera, eficacia del tratamiento o la evaluación sistemática y científica de si un tratamiento funciona. Deben basarse en literatura científica relevante, las recomendaciones tienen que tener su fundamentación en estudios bien realizados metodológicamente a nivel clínico, tiene que considerarse la opinión clínica, observación y consenso de expertos reconocidos en el campo de alta calidad, análisis minucioso y extenso de los resultados, relevancia clínica del cambio, abandonos de tratamiento, etc. Segunda, la utilidad clínica entendida como la aplicabilidad, posibilidad y utilidad de la intervención en el lugar concreto, donde se ofrece, se analiza en varios aspectos, los de generalizabilidad, viabilidad y consideración de los costes. Polémicas que han acarreado las guías clínicas o de tratamiento. De modo sintético, las más exhaustivas han sido las siguientes. La manualización de tratamiento. Tratamientos concretos para trastornos específicos. Según los criterios que utiliza la guía, no es posible incluir estudios previos de 1980 por no adecuarse al DSM y a su categorización. No incluir la variabilidad entre terapeutas, pacientes y las variables terapéuticas en psicoterapia. Sesgo en la selección de estudios y el tipo de evaluación de resultados. Problemas. No es lo mismo el enfoque clínico que el enfoque científico. Para hoy resulta imperioso unir lo clínico a lo científico y lo científico a lo clínico. Estamos hablando de la supervivencia, declive o potenciación de una u otra profesión en función de lo que cada uno ofrece y de su papel en el contexto actual. La diferencia entre la psicología en el campo público y el campo privado. El público, el psicólogo atiende muchos pacientes, tiene poco tiempo sin centrarse en la calidad, la dificultad de aplicar los conocimientos y los tratamientos tal como fueron diseñados, listas de espera y los pacientes tienen una menor motivación para el tratamiento. En el ámbito privado hay una atención muy centrada en cada cliente, lleva a que se atienda el problema en forma precoz, ellos mismos pagan y facilita que se impliquen más y mejor en el tratamiento, pero no debe de ser un impedimento para modificar nuestra actitud y comportamiento, ya sea en el campo público como privado. Los psicólogos asistimos a poca información. Tenemos dificultades para la formación de nuevas técnicas de tratamiento por 1. Falta de tiempo, 2. Falta de recursos y 3. Falta de oferta normativa. Necesitamos la formación continua imprescindible como aspecto esencial para el desarrollo de nuestra profesión. Una dificultad real que existe es cómo formar a los profesionales en técnicas psicológicas específicas que son eficaces. Los colegios profesionales, sociedades científicas y universidades deben hacer un esfuerzo por actualizar los conocimientos de los psicólogos en aquello que va bien en la práctica y que funciona. Otro aspecto a vencer son las resistencias ante el cambio que se les pide, ya que es difícil, pero se tiene que hacer. Ventajas. Nos permiten saber qué es lo eficaz, seleccionar el mejor tratamiento de los existentes y aseguran que lo que hacemos es lo mejor, tomar la decisión correcta al elegir el mejor tratamiento entre los posibles. Las guías clínicas eliminan el autodidactismo. La formación continua se convierte en un punto esencial para seguir avanzando. Las guías clínicas o guías para la práctica nos dicen por dónde tenemos que ir, pero somos nosotros los que decidimos a dónde ir. Adecuación al cliente. Sin una buena formación profesional como psicólogo clínico, difícil va a ser que con solo seguir la guía de tratamiento o guía para la práctica clínica se obtengan buenos resultados. Las guías son importantes, pero tienen que ser una guía adicional a lo que es el trabajo y formación que se ha recibido. Hay que adecuar las guías a los clientes, no los clientes que se adecúen a las guías. El nivel de aceptación de las guías de tratamiento. El paso de la psicología de andar por casa a la psicología basada en evidencia.
Las guías clínicas o de tratamiento y guías para la práctica clínica representan un paso más en darle mayor valor científico, técnico, profesional y aplicarlo a la psicología. Representa el salto de la psicología de andar por casa, donde uno hace lo que cree que le va a ir mejor a los pacientes, a lo que es una psicología basada en hechos o lo que hoy conocemos como psicología basada en evidencia. El tratamiento que vamos a aplicar en un paciente tiene que ser el mejor posible para él y es una obligación profesional y ética, ya que como profesionales no solo tienen que estar bien formados, sino también actualizados en sus conocimientos. No se le debe tener miedo a la evaluación. Las guías de tratamiento con distintas técnicas eficaces para distintos trastornos permiten ver el tema de un modo más optimista, pero no con nuestros criterios subjetivos. Las guías de práctica clínica nos pueden ayudar. Conclusiones. ¿Qué nos dicen que debemos hacer las guías más recientes? Aplicar lo que es eficaz teniendo en cuenta todas las condiciones del individuo, del terapeuta, del contexto donde vamos a aplicar el tratamiento, etc. La formación continua se hace más necesaria para estar actualizado y saber por dónde van los conocimientos más actuales. El intercambio de información entre profesionales se hace imprescindible. Cliente-paciente debe ser la guía central de la práctica y que es necesario que esa práctica esté basada en la evidencia. Psicólogos tenemos que hablar un solo lenguaje, tenemos que ser flexibles. 3 aspectos: profesionalidad, competencia y ética. Adecuar lo que hacemos con nuestros clientes, pacientes, al sistema social imperante y sus demandas. Conocer potencial y utilizar las guías tratamiento y guías para la práctica clínica que nos marcan el camino que tenemos que seguir para la supervivencia de nuestra profesión. Es un tema de credibilidad que va a exigir el futuro, homogeneizar criterios y llevar a cabo los tratamientos de un modo más estandarizado y basados en la evidencia. Hacia el paciente-cliente va dirigido nuestro trabajo, experiencia y formación para poder ayudarle efectivamente. Ahora bien, veamos cuál es el tratamiento basado en evidencia. Como ya lo pudimos escuchar con mi compañera, ya pudimos apreciar la manualización del tratamiento, las guías de práctica clínica y las guías de la enfermedad, desarrolladas específicamente para la enfermedad. Cómo es que se debe desarrollar, por ejemplo, en base al DSM-5, cómo es la práctica del psicólogo, una diferencia entre el psicólogo público y el psicólogo privado, las prácticas que realizan, en qué se están basando, si en evidencia, en experiencia, la credibilidad del psicólogo. Pero bien, ¿qué es un episodio psicótico? Es una enfermedad mental, pero son enfermedades crónicas. Son enfermedades biológicas generadas por una disregulación en la homeostasis cerebral. Como recordemos, la homeostasis es la que se encarga de mantener las funciones, como de mantener la maquinaria en orden, que todo esté funcionando como debe de funcionar en tiempo y forma. Entonces aquí hay una disregulación y es cuando se presentan las enfermedades mentales crónicas, que son los episodios psicóticos. El primer episodio psicótico, o PEP, provoca síntomas desde las alucinaciones, ideas delirantes, lenguaje desorganizado, comportamiento catatónico o gravemente desorganizado, o síntomas negativos. Hay diferentes factores. Uno de los que intervienen son factores ambientales, como el consumo de sustancias tóxicas, llámese alcohol, drogas o algún psicotópico. Y estos influyen en la evolución del primer episodio psicótico. Lamentablemente, contienen un sufrimiento no solo para la persona que lo padece, sino para sus familiares. Hay diferentes tratamientos, diferentes terapias enfocadas a diferentes funciones. Por ejemplo, una de las primeras son las terapias globales. Son intervenciones psicoeducativas con familiares, terapia interpersonal y de ritmo social, terapia familiar. Como su nombre bien lo dice, engloba tanto al paciente como al círculo que rodea al paciente. Las terapias específicas son tratamiento cognitivo-conductual para los delirios y alucinaciones. Esta va más enfocada, como lo dice el nombre, específicamente para el paciente, para la persona que está sufriendo la enfermedad mental. En esta terapia se pretende un entrenamiento en el manejo de las emociones. Ahora, el tratamiento psicológico integrado o tratamiento psicoeducativo y psicoterapéutico para el paciente y la familia es el más efectivo para los primeros episodios psicóticos, el TAU. ¿Pero por qué? Una de las principales ventajas o características ventajas que ofrece para el paciente y la familia
es la reducción de la sintomología negativa, lo que hablábamos al inicio, las alucinaciones, los sentimientos negativos, el lenguaje desorganizado. Reduce esta sintomatología. Reduce las tasas de recaída durante los 12 primeros años de seguimiento. Es importante no solamente tratar de eliminar los síntomas al principio, sino que estos no vengan, no hay una recaída. Y esta terapia lo que nos ayuda precisamente es que durante los 2 primeros años de seguimiento las tasas caigan de una forma considerable y no vuelvan a aparecer. Mejora el funcionamiento social, la adherencia social, las relaciones sociales, la autonomía, actividades vocacionales y educativas. ¿Qué quiere decir? No solamente basta con que el paciente ya no tenga las alucinaciones o toda la sintomatología negativa, también hay que reincorporarlo a la sociedad, que sea un individuo funcional en la sociedad, tanto en la familia como en el contexto que se desenvuelve. Mejora la satisfacción y calidad de vida no solamente de los pacientes, sino también de la familia. Como pudimos ver en esta exposición, el tema de la salud mental es algo que se tiene todavía, hay mucho camino por recorrer, hay muchas áreas todavía por abarcar. No todos tenemos la formación, todos tenemos la información, mejor dicho, y también cuenta mucho el desempeño de los psicólogos, de los tratamientos, de las guías que se puedan implementar para mejorar esas enfermedades mentales. A diferencia de la salud física o de la salud que todos conocemos, como por ejemplo un dolor de espalda, un dolor de estómago, la gente tiene un poquito más de conocimiento, pero en cuanto a enfermedades mentales estamos muy rezagados. Esta fue nuestra exposición del equipo. En este apartado podemos encontrar las referencias. Agradecemos su atención y nos vemos en la próxima.